Muy buenas noches y bienvenidos un jueves más a la tertulia de la réplica de Popular Televisión Melilla. En este jueves 16 de junio cambiamos completamente con los invitados para potenciar también esa pluralidad política, también para escuchar otras opiniones que no sean siempre de las principales formaciones políticas, las que más representación tienen en la ciudad autónoma. Así que antes de empezar a hablar de la actualidad, vamos a presentar a los tertulianos de la réplica de este jueves. Dos de ellos sí repiten, así que vamos a darle la bienvenida primero a José Miguel Tasende. Muchas gracias por estar de nuevo con nosotros. Muchas gracias. También Amin Azmani, que repite por segunda vez en la tertulia. Muchas gracias por estar de nuevo con nosotros. A vosotros, un placer. Y quien se estrena en esta tertulia es Gemma Aguilar, así que muchísimas gracias por contar con nosotros en la tertulia de la réplica. Muchas gracias, Paula. Pues como siempre, la dinámica de esta tertulia, de este debate, es empezar a analizar las portadas de la prensa local, del Faro de Melilla y del Melilla Hoy, así que si nos pueden poner en pantalla para que también vean los espectadores los titulares de hoy. Es que precisamente uno de los temas principales es la operación Paso del Estrecho, y el Faro de Melilla lo titula con: empieza la OPE sin colas. Tras 2 años suspendida, la operación Paso del Estrecho abre con desvíos para evitar atascos. De esto hablaremos con más detalles. También el Melilla Hoy, en una parte más pequeñita, habla de esos carriles diferenciados que han puesto junto a la frontera para que los coches puedan esperar en esta operación Paso del Estrecho. Sin embargo, todavía hay muchísima tranquilidad, están los carriles preparados, pero no hay coches esperando porque todavía se espera que la mayor afluencia sea precisamente a principios de julio, en unos días previos a la fiesta del sacrificio precisamente. Así que vamos a empezar a hablar, también detallar que el Melilla Hoy titula con: España y Marruecos destacan el proceso de normalización, entre comillas, con la reapertura fronteriza, pero no dan avances de la aduana comercial. Esto va un poco en paralelo a la operación Paso del Estrecho, ya que los dos ministros del Interior de España y Marruecos se reunieron ayer para abordar diversos temas. La operación Paso del Estrecho fue una de ellas. Así que vamos a empezar a hablar de la OPE, que lleva un día funcionando, aunque todavía se ve muy tranquilo. Vamos a pedir titulares. Empezamos por José Miguel Tasende. Bueno, yo en cuanto a la OPE diría, vamos a ver cómo continúa. El primer día necesariamente es un día que no se esperaba tampoco que hubiera grandes avalanchas de coches. Esto supongo que empezará a ir a más. De hecho, se dice que como los niños van terminando los colegios, es a partir de unos días más tarde cuando empiezan a venir las familias enteras y ya, digamos, más número de coches y de viajeros. Bueno, vamos a ver cómo empieza sin colas. Esperemos que transcurra también sin ellas. Vamos a pasar a Amin Azmani. ¿Un titular? Titular y un subtítulo si quiere. Bueno, dice el titular del Faro: empieza la OPE. Yo diría empieza la peor OPE de España, porque creo que después de lo que estamos viendo estos días, estamos siendo el hazmerreír a nivel nacional e incluso me atrevo a decir internacional, porque después de ver al presidente de la ciudad y a la plana mayor del gobierno inaugurando lo que ellos dicen habilitación especial de carriles como la panacea, como si aquello fuera la M30, y estamos viendo que ha sido una auténtica vergüenza lo que se ha inaugurado, que es un descampado de tierra con algo de tiza, que esperemos que el día que haga viento o llueva, aquello va a ser tremendo. Desde mi punto de vista el titular es ese. Creo que estamos siendo el hazmerreír a nivel nacional en cuanto a la organización de esta operación Paso del Estrecho, y no será porque no hubiese margen. 2 años sin OPE era tiempo suficiente como para prepararlo y estar prevenidos. Vamos a pasar a Gemma Aguilar, su titular. Pues desde luego me alegra muchísimo que la OPE vuelva de nuevo a pasar por Melilla, al igual que me alegro de que por fin esté pasando por todo el territorio nacional y beneficia al conjunto del Estado, y en concreto en Melilla, por mucho que haya que mejorar, evidentemente nos va a beneficiar a todos los niveles, con lo cual económicamente, culturalmente, toda la gente que pasa por aquí va a traer buenas nuevas, y todo lo bueno para Melilla, bienvenido. Vamos a detallar algunos puntos de esta operación Paso del Estrecho. Por ejemplo, que se van a desviar los vehículos. Han hecho un trayecto en el que comentó la delegada del Gobierno, precisamente aquí en Popular Televisión Melilla hace un par de días,
que se haría una desviación por la zona del Hospital Universitario para llegar a Barrio Chino y que ahí esperen los coches para prácticamente no molestar pues en otras zonas de la ciudad donde sí puede haber una mayor cantidad de vecinos precisamente. También se ve que por ahora hay muchísima tranquilidad, ya que llevamos pues poco más de 24 horas de operación Paso del Estrecho. También comentaba la delegada, lo digo para recordar y entonces ya entramos en materia, ha recordado que se cuenta ya con un refuerzo de 45 agentes de la Unidad de Intervención Policial y 8 de la Brigada Especial de Fronteras desde el mes de mayo, desde hace un mes. También ha dicho que la próxima semana se va a recibir a otros 45 agentes de la Policía Nacional en prácticas, que estarán los próximos 10 meses pues, en diferentes servicios de la ciudad y uno de ellos la frontera. Estos son unos datos concretos para ya empezar a entrar en materia. En este sentido, pues por ejemplo, Gemma Aguilar ha dicho que va a enriquecer culturalmente, también que va a beneficiar a la ciudad. Vamos a empezar en ese sentido. ¿Cómo ven que la OPE puede beneficiar o si creen que no pueden beneficiar a la ciudad? Pasamos a José Miguel Trascende, que es el primero que ha empezado. Bien. Vamos a ver, ahora la señora Aguilar nos explicará en qué enriquece. A mí la sensación que tengo es que en el aspecto cultural, desde luego, vamos, no sé si hay algo que no contemplo, pero realmente esto es un tránsito de personas que salen del barco lo más rápidamente posible para irse a la frontera y poco más contacto tienen con nosotros. Por otra parte, si echamos unas cuentas de tipo económico, resulta que sí, hay algunos que ganan, por ejemplo, el concesionario de la estación marítima, por ejemplo, pues los servicios de prácticos y de amarradores o el mismo remolcador. Yo no sé si cogen algo de gasolina estos coches, no lo sé, esto tendrán que decirlo los responsables de las gasolineras, pero poco más, quizá alguna botella de agua fresca y poquito más, no hacen más gasto de ningún tipo. En cambio sí producen grandes costes. Usted acaba de citar cómo tanto Policía Nacional como Guardia Civil tienen que destinar una serie importante de efectivos a este tránsito de personas, las molestias que producen a los vecinos, el tráfico, por mucho que se desvíe a partir de un determinado momento y suban por el próximo futuro hospital, lo cierto es que gran parte de la zona del centro pues la tienen que recorrer igual, porque es verdad que la salida del puerto es la que es y no hay otra. De manera que sí, van a producir trastorno, de momento no, porque como hemos comentado son pocos, esto es el principio, y la cola más bien va al final que al principio, pero ya veremos cómo evoluciona, ojalá se quede por aquí. Por otra parte, nos gustaría saber si alguno de estos coches que vienen por aquí, y familias enteras en los coches que vienen en principio de toda Europa y del resto de la península, ¿cuál es la verdadera razón de que vengan por Melilla y no que vayan directamente a Nador? Esto, bueno, hay que verlo, y indagaremos en ese sentido y pediremos a las autoridades que hagan las averiguaciones que correspondan, porque da la impresión, parece ser, nos han llegado noticias de que en años anteriores, hablamos de hace 2 años, claro, para atrás, había familias de estas que venían en coches con la matrícula del país que sea y venían beneficiándose del descuento por residente. Es decir, algo que es totalmente incompatible y que podría justificar el hecho de venir y pasar por Melilla en vez de ir directamente a Nador, ¿no? Estamos cotejando precios. Termino ya, y si quiere hago un titular de lo que he dicho. ¿La economía de Melilla se beneficia con la OPE? Pienso que no. Pues vamos a pasar en orden, a no ser que tengan alguna respuesta concretamente, vamos a pasar a Miguel Mani si tiene algo que aportar a las declaraciones de Trascende para ya empezar a entrar en debate. Hombre, Trascende, es que escuchándote me va a permitir que parece que ya el titular tendría que ser: nos invaden también desde Europa, porque vamos, prácticamente señalar a ellos como responsables de que alguien estuviese haciendo trampa con el plus de residencia o con la bonificación de la residencia. Si hace 2 años se han hecho trampa, el problema es de nuestras autoridades y de quien tiene que supervisar y fiscalizar esa situación,
porque esa realidad sí ha existido. Entiendo que las autoridades bajo ningún concepto lo pueden permitir, pero no solo a quienes nos visitan, sino a quienes incluso desde aquí intentan a lo mejor aprovecharse de algo que no les corresponde. Por tanto, bueno, creo que no podemos intentar excluir la operación OPE o marginar la operación OPE argumentándonos en términos que yo creo que lo que invitan prácticamente a más tensión de la que corresponde en estos momentos. Yo creo que la OPE evidentemente es algo no imprescindible, eso está más que demostrado, porque de verdad el impacto económico es el que es, muy limitado, pero también es verdad que lo que no podemos hacer es lanzar el mensaje de que, bueno, que nos borren del mapa de una operación que genera millones de euros a nivel nacional, y no olvidemos que formamos parte de un territorio nacional, no olvidemos que esto evidentemente luego a la larga nos coloca en punto estratégico en cuanto a navegación marítima, en cuanto a estrategia portuaria, en cuanto a estrategia nacional de transporte, y evidentemente es una manera también de presionar a Marruecos de que aquí hay una frontera internacional, una frontera europea, que evidentemente debe permanecer abierta, y no vamos a permitir bajo ningún concepto que nuevamente se quiera cerrar por capricho de un país que en muchas ocasiones creo que ha sido bastante desleal con España. Y evidentemente, claro que hay impacto a nivel de gasolinera, porque aquí se reposta, porque el combustible es mucho más barato que Marruecos, es una cuestión innegable. Las gasolineras también generan empleo, generan impuestos. No olvidemos que las compañías marítimas también equilibran su balanza anual, porque hay meses malísimos, que es prácticamente insostenible por mucho que sea declarada de interés público y haya inversión pública, pero hay meses en los que es deficitario el transporte público. De hecho, la respuesta a las compañías ante esa situación siempre es limitar los trayectos, limitar la frecuencia, y eso perjudica a los melillenses. Por tanto, esto también es bueno para las compañías, que no olvidemos que también contrata personal en tierra, personal de limpieza, personal de seguridad, etcétera, etcétera. No hablamos de que sea la gran panacea, pero evidentemente también hay impacto económico en ese sentido. También más atraque, más frecuencia, por tanto, más tasas portuarias. La autoridad portuaria está prácticamente en quiebra, vamos a ser claros, es decir, es una cuestión deficitaria prácticamente. Bueno, pues esto también va a venir bien. Y sobre todo lo que resalto es el punto de referencia. Pero de verdad que sí que me gustaría enfocar esto, ya terminando, en la cuestión de infraestructura. Cuando he dicho antes que hemos sido y estamos siendo el hazmerreír, es vergonzoso que en estos momentos, mientras estamos debatiendo, hace una hora, están pintando todavía y están todavía delimitando espacios e infraestructuras en la frontera. Es que es vergonzoso. Es que es vergonzoso que no haya unos servicios públicos. Es que es vergonzoso que no haya zonas de sombra. Vamos a ir terminando. Si ya ha concluido, pues Gemma Aguilar, ahora sí, puede tener el turno de palabra. Bien, los beneficios de la OPE son muchísimos para Melilla y para España, pues somos parte de un país. Pero para nosotros, además del sueldo para los funcionarios que trabajan en la OPE, a nivel de Fuerzas Armadas, a nivel de seguridad, de sanidad, a nivel de atención de todo tipo. Pude leer un titular de José, es José, ¿verdad? De José, donde decía que nos suponía pérdidas económicas. Me parece que no saben contar muy bien. Cuando un país quiere avanzar, como cualquier país que monta distintos aeropuertos, son para ser usados. Nosotros tenemos un país que es una infraestructura con una calidad muy grande, con muchas cosas que mejorar, sí, con retrasos en la organización en muchos aspectos, sí, pero nosotros no podemos excluirnos del mapa. Melilla tiene que existir y nosotras Melilla quiere que existamos. ¿Qué significa? Que tenemos que ponernos a trabajar para que eso funcione. Pero esto no me gusta, lo elimino, muy bien. Cada vez que algo no me gusta del sistema, lo anulo, hasta que un día pues le anulen a usted, o me anulen a mí, o anulen a otro. Melilla, como Ceuta, como Algeciras, como Almería, son ciudades importantes que tienen puertos importantes y que tienen distintas utilidades. Hacer uso de nuestro puerto, de nuestra ciudad, y no para beber agua y casi consumir un poco de gasolina, como insinúa. No sabe usted si duermen en hoteles, no sabe si cenan en restaurantes. Está mostrando una visión a la cámara que la OPE lo constituyen personas que no gastan. Les voy a contar una anécdota. Soy de la Costa del Sol, de Fuengirola. En verano se llena de madrileños, de cordobeses, de melillenses, de sevillanos. Y sabe que algunas veces se traen sus productos de su tierra, porque tienen derecho, porque les gusta. ¿Por qué no se va a comer un melón de Córdoba sentado en la playa de Fuengirola? Pero mientras que está allí, se toma la cañita
en el chiringuito. Sale y le compra la botella de agua, el helado, el chupachú. La OPE es el traslado de uno de los tránsitos de personas, por no decir el mayor, más grande del mundo. Viene gente con mucho dinero, con mucho poder adquisitivo, y viene de muchas maneras. Así que lo que tenemos que hacer como melillenses es, cuando vemos la riqueza venir, pongamos todos los medios necesarios, organicémoslo bien, esperemos que este cambio de la frontera, es decir, de estos 2 años cerrados, estos nuevos cambios, se hagan bien, no haya colas, puedan entrar las personas con sus productos, porque es la realidad, no es solo la OPE, es un lugar fronterizo, que mientras mejor esté, mejor estaremos la ciudadanía melillense. Pues vamos a seguir, no sé si tiene Hombre, ya me por gustaría, por yo alusiones. Claro, pues, gustaría. hay que entrar en el debate, Claro, no pasar siempre... Vamos a ver, mire, admito que puedan repostar gasolina los menos coches, porque estos vienen ya repostados, es lo último que hacen en la península. ¿Con qué intención? Pero en base, ¿en qué te basas? Un momento, me baso en que el interés vamos de a los dejar. que lleguen, si me permite hablar, es inmediatamente salir del coche e irse para la frontera, porque no saben el tiempo que van a tener que esperar allí. Y por lo tanto no están haciendo por el medio, entre el puerto y la frontera, no están haciendo, bueno, si me permiten, Vamos a dejar un momento. no están haciendo consumo. Como mucho, lo he dicho yo, como mucho el combustible de las gasolineras. Por Y el supuesto, tabaco por también. supuesto no se paran. Por y supuesto, los hoteles y los almuerzos mire, y las cenas. Mire, por supuesto no se paran a cenar Veo en que ningún usted no ha ido restaurante. mucho No, por la lo que frontera, creo ni es que no conoce ha a ido la usted. gente que Gemma, cruza. vamos a dejar un momento que concluya y ahora ni te pasamos. se paran en ningún restaurante a cenar, ni se paran a hacer todos esos gastos que usted me dice, Porque pero no es saben. que es más, es que yo le voy a dar clases a usted de socialismo y ya me sorprende. O sea, usted se da cuenta de que el planteamiento que usted hace es que gane una serie de empresarios que no son esos que usted dice, son otros, por ejemplo los que tienen la concesión de la estación marítima, esos sí que ganan. ¿Tienen trabajadores Y en ahí? cambio, los que pagan son las administraciones públicas. Pero de verdad no La conoce mayor que hemos parte, perdido la mayor 100 parte millones de del gasto euros lo el año paga la pasado. administración pública, por ¿Conoce? ejemplo, con todos los policías y Vamos, con todos los Que gastos que se España ha producen perdido para 100 millones atenderlos. de euros el último año ¿Dónde por está no lo que tener la recibimos? OPE. Estoy hablando de Melilla. 7 Estoy millones hablando de euros Melilla. por datos oficiales, esta empresa. Gemma, vamos a hablando dejar, de ahora te Melilla. Una Paula. Y Le ahí busco queda. los datos. Ahora sí, pasamos al turno de palabra, Gemma. Le busco los datos, 100 millones de euros de pérdida el año pasado en España por no poder llevar a cabo la OPE, 7 millones de euros de pérdida en Melilla. ¿Le Ese puedo dato, enseñar? ese dato no es real. Enséñemelo, Bueno, no vale. es real. Ahora cuando le le reto paso a a usted otro, a que los vale. periódicos, a que mañana Sí. me No, diga ahora usted que mismo, eso es real. yo mientras que habla- Pues ahora mismo. A mí, ahora habla mismo. José. Ese dato no es real, ya se lo eso digo. está claro yo. que Pues la si OPE quiere buscar el dato, porque aquí sobre la mesa yo no lo tengo, entonces Vale. mientras tanto, pues que Amiga Mani A mí, pueda a ver, intervenir. está claro que la OPE no es el maná, pero hay que mirar lo que genera todo lo que hay en torno a la OPE. Porque evidentemente la OPE, que es una operación de carácter nacional e internacional, y esto no lo va a negar ni José ni Gemma, porque no lo pueden negar, porque negarlo sería bastante atrevido, esas infraestructuras, todo lo que se monta, toda la inversión estatal, que incluso hay fondos europeos, de allí evidentemente hay que intentar que repercuta en el beneficio de los melillenses. Por eso decía la infraestructura. Si al final, con los fondos de la OPE, se habilitan infraestructuras en nuestros puestos fronterizos y de repente se ponen zonas de sombra, se ponen baños públicos, se habilitan carriles especiales, cuando termine la OPE, ese es un beneficio que repercute directamente en los melillenses. Eso es a lo que me refiero. Pero lo lamentable es que eso tampoco se está haciendo. Cuando Porque el que se termina la acerque- OPE lo sacan, claro, señor Admani, entonces, usted lo ¿el qué? sabe. ¿El qué? Los aseos y las carpas de Pero sombra, porque en son- cuanto termina la porque sacan. No, es que ni los han puesto. Entonces yo Y ni los han puesto lo que este decía año. el otro día era, oiga, pues no pongan servicios químicos de estos de usar y tirar, prácticamente, habiliten unos servicios en condiciones. Lo que hemos estado viviendo los melillenses desde que se ha abierto la frontera ha sido ir desde la ilusión de la reapertura hacia la decepción total, cuando hemos visto a niños, personas mayores, 6, 7 horas en la cola, sin tener un servicio público al que acudir. Oye, ¿es consciente la delegación del gobierno de la ciudad autónoma que no hay un servicio público? Que hay personas que tienen determinadas necesidades. No hay zonas de sombra. Oye, pues la operación OPE era la oportunidad idónea, era el momento oportuno de aprovechar esos fondos y habilitar espacios públicos para que los melillenses luego nos beneficiemos. ¿O qué es lo que nos están diciendo? Que
lo que queda después de la OPE, ¿vamos a estar eternamente en la circunvalación? O sea, ¿estamos relegados a permanecer en la circunvalación en lo que queda de año? ¿O este es el nuevo modelo de gestión fronteriza? Se están viendo ahora mismo las imágenes y sinceramente eso es penoso. Y cuidado, tanto los que estaban antes en el gobierno anterior, que prácticamente han recurrido a la misma estrategia, pistas de barro, que cuando aquello llovía eran vergonzosos, y no olvidemos que 30.000, 20.000, 15.000 personas que pasen por aquí son ciudadanos europeos, con documentación europea, residentes europeos, que luego evidentemente hacen el boca a boca, y que se conocerá en el resto de Europa cómo se les ha tratado aquí, en 1, 2, 3, 5, las horas que sean. Y evidentemente si en esas 4 o 5 horas el puerto ingresa dinero, las compañías marítimas aumentan frecuencia y generan empleo, la gasolinera, que evidentemente se reposta, porque el que viene sabe perfectamente que agota el combustible justo llegando al barco para repostar en Melilla, porque aquí el combustible es un 40-50% más barato. Se diga lo que se diga. Ahora, tampoco es, señora Gemma Carolina, afirma que es que aquí se pernocta, vemos a todos los de la Operación Paso del Estrecho, los chiringuitos, porque eso también es verdad, da una imagen irreal. Sabemos, como dice el propio Dasende, que conforme se baja, intentan permanecer el mínimo tiempo posible, porque luego tienen un recorrido bastante extenso, muchos van hacia Rabat, hacia Casablanca, hacia Fez, e intentan llegar lo antes posible. Ahora, el cometido de la administración pública, que es lo que yo hablo, es la de que sea una infraestructura organizada, y no que eso se convierta en un caos, porque como decía Paula, no es que nos dicen que ahora irán por el hospital universitario ya jugando al Tetris, porque cada día se innova, cada día se cambia. Esto me recuerda a la reapertura de la frontera, que se dijo a todos los melillenses, quien quiera que se coloque la circunvalación. De repente los melillenses fueron a colocarse la circunvalación, y ¿sabéis dónde lo enviaron? Al río, justo donde están las naves, y se les dijo que permanecieran allí hasta las 12 de la noche cuando la avisaran. Improvisación. Vamos a entrar en esa materia, ya que Amin Admani ha opinado al respecto. Pues no sé si Gemma Aguilar o José Miguel Tasende pues tienen algo que opinar sobre esos terrenos que se han habilitado, que es verdad que es cierto, no está para nada a la sombra, ya han delimitado los carriles, y por lo que se ha dicho... Por lo que se ha visto aquí, entramos en materia por cómo lo han delimitado. Nos por eso parecen mismo incluso caros. Hablaban de 30.000 euros de pago de semejantes descampados. Son descampados, es decir, les han quitado y limpiado la basura que pueda haber por allí y tal y cual, pero son descampados. Efectivamente, han hecho algún tipo de línea, pues sí, parece que con ese mismo producto con el que los campos de fútbol marcan, y poco más. Claro, eso es un atraso. Y comparas eso con Almería, con Málaga, con Algeciras, que evidentemente también son zonas de paso, que los de la OPE no permanecen en esos territorios, y ves las carpas que se han habilitado, que esas sí que son temporales porque se desmontan, y decir, bueno, pues por lo menos nosotros dar esa imagen de que estamos preparados para acoger este tipo de operaciones. Es lo que ocurre con mucha gente, que os encargáis de dar imágenes que se quedan en imágenes, y aquí en Melilla hace falta que trabaje. Porque, José, estás en el ayuntamiento. A mí, sí, no se puede vender imágenes, hay que trabajar y hay que denunciar, que es lo que nos encargamos nosotros de hacer con nuestros escasos recursos día a día. Y sabemos lo de los terrenos, pero sabemos cómo están las instalaciones deportivas, cómo están las cuevas del conventico, cómo están las carreteras de nuestra ciudad. ¿Creéis que ahora se va a hacer bien porque venga la OPE? En nuestra ciudad hace falta tener ojos y denunciar las cosas constantemente, desde llamar al 010, a poner notas en prensa, a llevarlo a los plenos. Desde luego, utilizando los periodos electorales para imágenes, como la imagen de la época de la OPE, no sirve. Esta ciudad necesita mucho compromiso y no querer utilizar las herramientas para beneficios propios. Y eso es lo que necesitamos en esta ciudad. Y funcionará la OPE, y funcionarán los hospitales, y funcionará bienestar social, y funcionará todas las ayudas y todos los derechos que los melillenses saben que tienen, pero que muchos se dan, por no decir la mayoría, contra una pared. En este sentido, como la operación Paso del Estrecho acaba de empezar y hay poco más que debatir, salvo la gestión, salvo esos preparativos por parte de delegación del Gobierno, también con la ciudad autónoma, porque precisamente ha sido infraestructura la que ha obtenido esos terrenos para colaborar con delegación del Gobierno. Para acabar con esta primera parte de la tertulia, vamos a comentar un poco también ese titular del Melilla Hoy en el que dice: España y Marruecos destacan el proceso de normalización con la reapertura fronteriza, pero no dan avances de la aduana comercial. Recordamos que mañana, 17 de junio, ya se cumple un mes de la reapertura de la frontera entre Melilla y Benienzar,
pues después de algo más de 2 años cerrada. También voy a leer el resto del texto del Melilla Hoy, que dice: tras la 10ª reunión entre Marlaska y su homólogo marroquí, el ministro español destaca la excelente labor, entre comillas, conjunta de las fuerzas de seguridad en lo relativo a los flujos migratorios, el narcotráfico y el terrorismo. Paralelamente, el Ministerio del Interior mantiene otro mes más la exigencia de visado para pasar la frontera hacia Melilla y Ceuta. Entonces, acabamos un poco con la operación Paso del Estrecho, pero seguimos con el tema de frontera y actualizando un poco que ayer pues se reunieron los 2 ministros del Interior de España y Marruecos. Así que también voy a pedir unos titulares y un pequeño debate en este sentido, por aduana comercial y por esa exigencia de visado. Empezamos por José Miguel Tasende. Bueno, yo quizá el comentario, aunque sea un poco fuerte, diría que esto es una ensalada. Estamos mezclando el terrorismo con los flujos migratorios, con el narcotráfico, con un paso aduanero en Melilla, con una aduana comercial. Hombre, yo comprendo que todo pertenece al mismo ministerio, pero es que quizás son cosas que, aunque confluyan en el normal funcionamiento de 2 países, quizás son cosas muy diferentes, ¿no? Entonces yo realmente creo que a Melilla lo que nos interesa, o lo que todos los melillenses solicitaban, era una frontera eficaz. Pues a eso será a lo que haya que atenerse, ¿no? En fin, todo lo demás, lo cierto es que están pidiendo ahora mismo muchos melillenses que se abra la aduana comercial. No sé muy bien para qué, porque podemos luego hablar de ello, pero desde luego, vamos, que me hable de los flujos migratorios, el narcotráfico y el terrorismo, bueno. Estas son unas conversaciones que han tenido de forma genérica. Claro, yo comprendo que se hablan de muchas cosas, así. Pero al final, fíjese usted. Pues vamos a hablar precisamente pues, de eso, un pequeño balance de cómo ha sido este primer mes precisamente de la reapertura de la frontera. También pues ese interrogatorio en cuanto a la aduana comercial. José Miguel Tasende, si no me equivoco, dice que a lo mejor no haría falta esa aduana comercial. Bueno, si lo hemos comentado, bien. Sí, lo hemos comentado y hemos intentado explicarlo. Tiene un minuto. En 2 minutos, o en 1, bueno. La aduana comercial también existe entre el resto de España y Marruecos directamente, ¿de acuerdo? Entonces, lo que se exporta desde la península hasta Marruecos está exento de IVA, el IVA a la exportación se devuelve, se recupera todo, por lo tanto no se paga IVA, las mercancías que entran en Melilla pagan un IPSI que no se devuelve luego, de manera que lo que salga desde Melilla hacia Marruecos por la frontera y pague las mismas impuestos de aduanas, las mismas tasas de aduanas, los mismos derechos de aduanas que el resto de mercancías que van de la península, en realidad desde Melilla no jugarían con ventaja. Esto todavía no se ha explicado. Ha concluido, entonces en menos de un minuto telegráficamente lo ha explicado. Pues entonces pasamos a Amin Azmani por orden. Bueno, mira, mi opinión sobre este tema es que evidentemente que 2 vecinos que están condenados a entenderse, y esto es innegable, que se reúnan, se sienten, dialoguen y cooperen, pues me parece que evidentemente bienvenido sea. Lo que no era normal, y esto lo hemos sufrido durante años, es que eran dos vecinos condenados a entenderse, no se hablaran y prácticamente no hubiese ningún tipo de relación. Las consecuencias las pagamos, porque a mí me parece muy gracioso cuando ves a sus señorías, a los diputados, senadores nacionales, a los partidos nacionales, incluidos las 2 formaciones a los que representan aquí los compañeros de mesa, como desde Madrid les gusta jugar prácticamente a las damas sin estar viviendo en primera línea lo que sufrimos los melillenses aquí, porque aquí he escuchado incluso en sede parlamentaria como diputados de Vox o diputados de Podemos o del Partido Popular, incluso el Partido Socialista, pues nada, pues que prácticamente las relaciones con Marruecos no es una cuestión prioritaria. Oiga, quienes sufrimos luego las consecuencias de esas malas relaciones somos los ceutíes, los melillenses y los canarios. Por tanto, un poquito de empatía y de ponerse en nuestro lugar. A partir de ahí, la reunión, hombre, poco ha trascendido, pero hombre, a mí me hubiese gustado que en esa reunión, si realmente aquí se restablecen las relaciones diplomáticas y ya evidentemente hay un reconocimiento claro y real de la soberanía evidentemente la integridad territorial de ambas naciones, hombre, a mí me hubiese gustado que el ministro de Asuntos Exteriores y el ministro de Asuntos del Interior llevasen a sus reuniones, entre ellas esta, a la delegada del gobierno de Ceuta, a la delegada del gobierno en Canarias y a la delegada del gobierno de Melilla, al igual que Marruecos debería de llevar a su delegado del gobierno de Nador y el de Tánger. Me parecería una forma de sentar a la parte más implicada y que está directamente afectada en el territorio, sentarla
para hablar de las verdaderas cosas que se tienen que hablar, porque en esta reunión, y la he leído con detenimiento, he intentado sacar la mayor información posible. ¿Alguien ha hablado si vamos a seguir sellando el pasaporte o no? ¿Alguien ha dicho que las colas son prácticamente de 7 horas? ¿Alguien ha hablado de la arbitrariedad inaceptable e intolerable de la policía marroquí que no permite que pase ningún producto de Melilla hacia Marruecos? ¿Alguien ha hablado de la necesidad de que se habilite el máximo número de carriles para que la frontera sea ágil? A mí me da la sensación de que esa reunión es una especie de diálogo de besugo. Es decir, van las máximas autoridades y los que están luego en el terreno, en el día a día, no se les tiene en cuenta. Y aquí habría que preguntarle a la señora delegada del gobierno si ha trasladado al ministro del Interior toda esta realidad de Melilla. Vamos a pasar a Gemma Aguilar. Bien, pues en cuanto al titular, son las consecuencias de las relaciones entre el gobierno de España y el gobierno de Marruecos. Y claro que habla de terrorismo, y claro que habla de fuerzas de seguridad, de narcotráfico, de migraciones, de vallas, porque son las posturas internacionales que como país llevamos mucho tiempo trabajando con un segundo país que sabemos que en la mayoría de las ocasiones no ha respondido como se nos dijo que iba a responder. Se le acaba de dar, no se le ha dado, pero sabemos lo que está sucediendo con el Sáhara, un espacio, un lugar que tiene derecho a un referéndum, que está en los documentos europeos, y que Pedro Sánchez, para mejorar las relaciones hispano-marroquíes, pone que el Sáhara que no lo va a defender en esa votación. Lo cierto es que las relaciones internacionales tienen que mejorar, que nosotros somos una gotita de agua dentro de un vaso que es nuestro país, que tenemos que levantar la voz para que Melilla esté siempre presente en todas las conversaciones, pero que la realidad es que nos vemos en una crisis internacional donde dependemos de Marruecos, dependemos de Argelia, dependemos de decisiones, se toman malas decisiones, se toman decisiones medio acertadas y repercuten sobre nosotros. ¿Dónde está lo que nosotros podemos hacer? Evidentemente en que nuestra parte, desde que la gente entra a Melilla por el puerto, por el aeropuerto, hasta que sale por la frontera, esté en buenas condiciones, tenga cosas que hacer, tenga espacios donde descansar y pueda contar que cuando pasó por Melilla dio un buen viaje, para que anime al resto a venir a nuestra ciudad, porque son pequeñas formas de fomentar el turismo y de mejorar. Y sabemos, desgraciadamente, todo lo que nos queda por delante en cuanto al uso de la frontera de Melilla. No sé si tienen algo que aportar de debate, lo digo para ir concluyendo esta primera parte. Yo creo que las relaciones internacionales tienen que ir más allá desde una visión de política turística. Es decir, yo lo que no entiendo, esa obsesión de Vox, y lo he dicho en multitud de ocasiones, de prácticamente poner los tanques mirando hacia Marruecos, porque Marruecos nos invade, nos tenemos que militarizar, no a la OPE, no a la apertura fronteriza, no a la aduana comercial, no, prácticamente lo que se pretende es desarrollarnos dando la espalda a nuestro entorno inmediato. Y no conozco ninguna frontera en el mundo factible, ninguna economía en el mundo factible que se desarrolle de espalda a un entorno de un vecino que evidentemente las buenas relaciones aportan mucho más que el hecho de que reste económicamente. Hombre, lo que no es lógico es que Estados Unidos se aproveche de unas relaciones privilegiadas con Marruecos, que Francia, Bélgica, Alemania, Gran Bretaña, todos tengan interés estratégico con Marruecos y los potencien, los exploten al máximo, y en cambio España estamos todo el rato con la bandera del conflicto y de que no queremos saber nada con el país vecino. Oiga, evidentemente Marruecos ha sido desleal en multitud de ocasiones, y cuando hay que dar un golpe de la mesa se da, y hay que reconocer que ante la invasión que provocó Marruecos de 10.000 personas a Ceuta, la institución europea, el gobierno de la nación, las instituciones del Estado respondieron con firmeza. A partir de ahí, eso hay que superarlo, creo que hay que superarlo, y más allá de eso hay que intentar tender puentes, porque insisto, estamos condenados a entendernos porque somos vecinos. Bueno, yo por alusiones simplemente, vamos a ver, a entenderse, yo sé que esta es la expresión, usted la utiliza bien, ¿no? Pero vamos, yo diría, no estamos condenados, estamos por vocación llamados a entendernos, ¿no? Pero en ocasiones estamos condenados. No, ya, es decir, usted utiliza bien la expresión, digo, por utilizar un argumento, ¿no? Es decir, oiga, qué bien si nos lleváramos, como tenemos que llevarnos, dos países que somos vecinos. Lamentablemente tengo que decirle que yo creo que no es por culpa de Vox, que Marruecos es un vecino intratable. Usted ha citado
nos meten 10.000 personas en Ceuta, nos invaden Perejil, nos discuten las aguas jurisdiccionales de Canarias, nos montan unas jaulas de piscifactoría en las aguas jurisdiccionales de Chafarinas. Se niegan absolutamente a reconocer que Ceuta y Melilla sean territorios españoles. Oiga, es que así ya me dirá usted si es fácil llevarse bien con ellos. Creo, por otra parte, que España está una y otra vez haciendo y cediendo, quizá más, con Marruecos quizá había que dar una postura un poco más firme para que Marruecos entendiera que debemos de tratarnos de igual a igual. Pero desde luego, hombre, no me diga usted que es Vox quien saca los tanques o mueve banderas de guerra. No, pero es que me gustaría conocer, nada más alejado de nuestra... Permítame el debate, pero sí me gustaría conocer las propuestas de Vox, más allá de reprocharle al país vecino lo malos que son. Porque, insisto, aumentar el conflicto y la tensión no beneficia. Y desde luego la firmeza de España ha sido clara, 2 años de bloqueo. Lo ha hecho Marruecos y España también ha bloqueado, Ha bloqueado. Sí, por supuesto, se ha mantenido el bloqueo. Y la firmeza, la defensa de la integridad territorial de Ceuta y Melilla ha sido innegable. Porque, fíjese, yo no soy santo de... Sancho no es santo de mi devoción. Pero habrá que reconocer que ante la invasión de Ceuta, ante la permisibilidad de la autoridad marroquí hacia la llegada de inmigración irregular hacia España, hombre, la visita inmediata del presidente del gobierno a ambos territorios, la visita de la plana mayor del gobierno del Estado y de las instituciones del Estado a ambos territorios, la resolución sin precedentes de las instituciones europeas, donde hablan de la defensa a ultranza de Ceuta y Melilla, hombre, eso ha sido tajante. Lo malo de eso, le tengo que reconocer, ha sido que no hemos sido aprovechados. No hemos sido capaces de aprovecharlo. Porque cuando todo el mundo miraba a Ceuta y Melilla, hemos tenido una guerra partidista lamentable, donde, por ejemplo, hemos visto al Partido Popular presentar su plan estratégico en Ceuta. El gobierno de la ciudad haciéndolo sin participación política. Vox viniendo aquí para convocar una manifestación contra la delegada del gobierno, porque la delegada del gobierno no le permitía una manifestación. Es decir, hacer el ridículo en momento histórico donde se nos espera altura de mira. Eso hay que reconocerlo. Y para acabar con esta primera parte, ya vamos a finalizar con las declaraciones de Gemma Aguilar. Bien, que necesitamos altura de miras, que no hemos metido en política porque queremos, que no tenemos que estar vendiéndole la moto a nadie. Somos España linda con Portugal, con Francia y con Marruecos. Está clarísimo. Pues tenemos que trabajar. ¿Recuerdan que ya aquí hay edad de cuando los tomates en Francia y todos los problemas en la frontera? Claro que se trabajó para que los camioneros de Francia no nos tiraran los tomates a la basura, a todos los españoles que se habían hinchado de trabajar. Claro que hay conflictos, si no hubiera conflictos no estaríamos sentados en esta mesa. Pero desde luego, ese conflicto no lo provoca ni la persona que va, ni la que viene, ni la que se mantiene aquí un tiempo. Por eso echarnos la culpa a un país y a otro, bueno, pueden continuar eternamente. Yo vengo aquí a poner media encima de la mesa. 1, Marruecos. Llevamos desde Unidas Podemos muchos años ya, que empiezan a pasar los años, pidiendo vías legales y seguras. No es inmigración irregular, son personas que se mueven. No sabéis si vienen de un conflicto armado, si vienen de un conflicto medioambiental, si vienen de 1000 historias. Por lo tanto, ¿qué tiene que defender España con Marruecos? Que las personas puedan pedir su asilo político en el consulado de Marruecos y que cuando lleguen aquí entren por vías legales y seguras, con derechos, porque somos seres humanos. Y creo que eso aquí no se trata de golpe en pecho, sino de que realmente a todos nos corre la sangre por las venas. Y altura de mira, ¿quieren de verdad arreglar esto? Comuniquen a todas las opciones que tenemos, como hace Podemos Melilla, a Madrid, al Defensor del Pueblo, a la Unión Europea, la situación que vivimos en esta ciudad, porque sabemos que muchas son de extrema gravedad y ahí donde vamos a estar la gente de Podemos siempre. Señora Aguilar, le apoyo. Cuando me dice que los inmigrantes quieren que pidan en el consulado de Nador, le apoyamos totalmente. Seguimos el debate después de la publicidad. José Miguel Tasende, seguimos argumentándolo después de la publicidad, porque precisamente vamos a pasar a ese informe de insularidad que fue aprobado en el Senado y una de las cosas de las que más se habla es sobre inmigración, así que entonces ya hilamos en este sentido, pero vamos a pasar a los anuncios y después volvemos.
Ya estamos de vuelta después de estos anuncios, de esta pausa publicitaria, y continuamos con el debate que se había quedado en el asunto de inmigración. Vamos a continuar, pero antes voy a introducir, precisamente quería tratar un poco ese tema del informe de insularidad que ha sido aprobado por el Senado con la abstención del Grupo Popular y con un voto en contra de la senadora de Vox por Ceuta. Como no tenemos mucho tiempo de debate en esta segunda parte, vamos a hablar del tema de la inmigración que se ha quedado ahí en el aire, y es que precisamente dentro de este informe pues una de las cosas que se ha tratado es Melilla pues como una ciudad que recibe inmigración al ser frontera sur, también obviamente Ceuta. Así que en este sentido, por ejemplo, pues la senadora Sofía Acedo dijo que las políticas migratorias del gobierno actual pues no están siendo eficientes. Así lo dijo ayer en el Senado, pero como no tenemos al Partido Popular, pues vamos a preguntar las opiniones en esta materia a los representantes que tenemos en la mesa. Y como ya se está hablando de ello, vamos a pasar a José Miguel Tasende, que lo habíamos pillado respondiendo a Gemma Aguilar, así que continuamos. Muy brevemente, el argumento que la señora Aguilar expuso es: oiga, los inmigrantes que quieran venirse para acá lo que tienen que hacer es ir a Nador, al consulado, y pedir el visado y demás. El asilo. Eso, sí, bueno, o el asilo, pues eso. El visado vendrían en avión por muy Madrid. bien, pues el asilo. Pues eso es lo que queremos nosotros. Se llaman vías legales y seguras. Eso es lo que queremos nosotros. Vías legales. Si tenemos unos consulados y allí se puede pedir visados y asilos, pues para eso están los consulados. Eso es lo que pedimos nosotros, no asaltos a la valla. Coincidimos en eso. Bien, me alegro. Fíjese. Pues no sé si Gemma tiene algo que decir al respecto. Me alegro. Vale. Yo sí quería decir pues al respecto, porque, a ver, Gemma, es que parece que el patrimonio de la defensa de la legalidad y de las vías regulares es de Podemos. Hombre, no. Gracias. No, es que no, es que no es patrimonio vuestro. Avanzando tanto además, en estos últimos 2 años. Además que me gustaría. Porque somos muy legales. Porque todo no el pedimos discurso, dinero. todo el Vamos a discurso dejar para que la gente se entere. Yo no sabía que estamos en un y a periodo Gemma. electoral. Aquí estamos debatiendo sobre la realidad y tema actualidad, no sacar el informe de gestión de cada partido político. Yo creo que eso es prácticamente caer en lo que hace el PP, el PSOE y CPM durante muchísimos años. Es decir, no, es que nosotros hacemos. Hombre, ya que hacéis, habrá que recordarte que la mayoría de los ministerios sociales son de Podemos. Y me gustaría saber qué han hecho para acabar con lo que se está haciendo con los menores en esta ciudad, que es un puro negocio. ¿Sabes que las depende? No, que no, las transfer me da igual, transferidas. tenéis el 50% del la competencia de menores está transferida, Sí, pero los fondos no. Los fondos siguen viniendo del Estado. Y el Estado perfectamente puede exigir inspecciones, fiscalización de esos fondos. Y sabéis perfectamente, y más que tú eres más una persona bastante sensible a lo social, que aquí, con el tema de los menores y con el tema de la política migratoria, se ha hecho puro negocio. 20 años de gobierno de la derecha y 3 años de consolidación de la supuesta izquierda en nuestra ciudad. ¿Dónde está el cambio de modelo de gestión de la política migratoria? Mira, CPM, Entonces, a mí me PSOE, gustaría Ciudadanos. que vosotros, que sois socios del Partido Socialista en el gobierno, dieseis un golpe en la mesa, vinieseis aquí los tomo parlamentos, nota, porque eso porque no sobra es lo que fundamental, estás de diciendo. verdad que es fundamental, porque es una vergüenza lo que se está haciendo con la gestión de la política migratoria en nuestro país. También, pero también hay que decir que Melilla es más que inmigración, es más que menores. Es que estamos ya, es cansino, y de verdad, no es por ofender a quienes defienden este ámbito de actuación, pero es que Melilla es diversidad, es economía, es política de transporte, es seguridad, y siempre nos enzarzamos con la política migratoria. De hecho, es que incluso a nivel nacional, si salimos en los medios es para hablar de inmigración. Yo creo que esta ciudad es mucho más. Vamos a pasar a Gemma Aguilar. Estamos hablando de estos temas porque era lo que tocaba en la tertulia. Bien. Insularidad, ¿no? Que se me olvidó, no he dicho nada de insularidad, bueno, ahora lo digo. Ahora pasamos. Bien, sobre el informe de insularidad. Claro que seguramente se queda corto, como muchas cosas, porque seguimos como personas equivocándonos y creciendo. Bien, sale desde el Senado un informe. El Partido Popular se abstiene porque dice que no es lo suficientemente bueno. Bueno, podría apoyarlo y seguir aportando y hacerlo mejor, porque evidentemente esto es un proceso de construcción de país que ojalá que los avances sean más rápidos que lentos, pero ahí estamos en ello. Pero Vox se ha negado, se ha puesto en contra. Mire, se ha puesto en contra Vox como con el ingreso mínimo vital, es decir, subirle el salario a la gente, que en Melilla se ha notado. Bajar el precio de la luz. ¿Por qué Vox se opone a lo que beneficia a la ciudadanía española y melillense? ¿Por qué Vox se ha opuesto a los ERTES?
cualquier partido, cualquier persona que se presenta en política, o al menos yo entiendo el concepto político así, entramos a representar al conjunto de la ciudadanía y a mejorar lo que es de todas. La factura de la luz ha tenido que venir a Europa a tirarle de la oreja a nuestro país, lo cual me avergüenza, porque desde luego estamos en el gobierno, pero estamos trabajando ahí, somos una minoría y llegamos hasta donde el músculo nos da, pero estamos por bajar los precios de la luz, estamos por seguir subiendo el ingreso mínimo vital. Y ahora un informe de insularidad que pone a Melilla un poquito más en el mapa y que supone, bueno, pues otro tipo de ayudas o de mecanismos de relación y de mejora de nuestra ciudad autónoma, Canarias y Ceuta. ¿Por qué Vox se opone sistemáticamente cuando queremos ayudar a la gente? Porque, no, vamos a ver, muy fácil, porque ustedes no ayudan a la gente. Mire, la gente no es tonta, la gente no es tonta. Entonces, gente cobra hoy una de las cosas que no sé si trataremos después o no, pero es el tema de las encuestas. Entonces resulta que, claro, ustedes ayudan mucho a la gente con el dinero de la gente, por cierto, entonces, claro, resulta que ustedes acaban, pues aquí, que casi no se les ve, es una línea, y Vox va ya por el 16,4. Somos ya el tercer partido en Melilla. Es decir, señora Gemma Aguilar, esto no es una casualidad. Esto es que la gente se da cuenta de que podemos tener y transmitir muchos mensajes bucólicos de que aquí el dinero no sabemos de dónde viene y lo podemos repartir a manos llenas. Está muy equivocado. Y podemos, en cambio, realizar un discurso mucho más razonable y decir, oiga, lo primero que tenemos que proteger es lo que es común. Lo primero que tenemos que proteger es lo que es común. Y por lo tanto, aquello que pagamos los ciudadanos con nuestros impuestos, tenemos que vigilar muy mucho qué es lo que se hace con eso. Tenemos que vigilar muy mucho también cuando se hace una declaración sobre la insularidad de Melilla, a ver si de verdad recoge lo que interesa y defiende de verdad Melilla, o va a ser una simple máscara que va a servir para pasar del problema y entonces hacerlo peor, porque lo vamos a perpetuar. El Senado ya habló de Melilla, ya tiene esta posición, ya todos hemos votado que sí y se acabó ya el problema de Melilla, y resulta que Melilla sigue con sus problemas. Por eso los votos de nuestro partido. Vuestro voto en contra en todo lo que beneficiará a la gente. Bueno, me va a permitir, de verdad, este debate de las encuestas y de los sondeos. Hombre, había que recordar a José Miguel, no sois el tercer partido en la ciudad, no. Sois la quinta fuerza en la asamblea, sois un grupo mixto que sacó 2 escaños, que prometió a los melillenses el maná, y al final uno dimitió, uno es tráfuga, y estáis todavía enzarzados con vuestra batalla interna. Os recuerdo que las elecciones pasadas os daban 4 escaños y obtuvisteis 2. Por tanto, al final, no se trata de a ver qué te dice una encuesta o no, sino se trata de que al final, cuando uno obtiene responsabilidades, obtiene el privilegio de que los melillenses los ponen en la asamblea, y ¿qué hace con ese privilegio y esa representatividad? ¿Los pone al servicio de los ciudadanos o los pone al servicio del interés partidista? Pues hay que reconocer, José Miguel, que en esta legislatura no se ha puesto al servicio del interés de los ciudadanos, sino al servicio de vuestras batallas y vuestras guerras internas. Y eso es lamentable. Y esto evidentemente no es un patrimonio vuestro, que sí es verdad que erais una fuerza que venís a regenerar la asamblea y habéis sumado a esa lamentable política partidista que se vive en la ciudad. Pero volviendo al asunto que nos comenta, sois 2 fuerzas políticas nacionales que tenéis representación a nivel nacional. ¿Alguien me puede explicar, por favor, cómo puede ser que un informe de insularidad sobre Ceuta y Melilla, es decir, 2 territorios que estamos sufriendo y estamos en jaque permanente, de 265 senadores hayan acudido a la sesión 26 senadores para aprobar un informe que, por cierto, los melillenses no conocemos ni se nos ha hecho partícipe? 26, Vox tiene 3 y creo que fue 1, 26 senadores del reino de 265. Bueno, este es el mayor gesto de desprecio y demuestra claramente lo que importamos Ceuta y Melilla a sus señorías y a quienes representan al conjunto de la nación. Bueno, por eso me refiero directamente a vosotros. Vosotros no paráis de hablar de la unidad de España. Vox prácticamente está envuelta permanentemente en la bandera. Bueno, ¿queréis hacer unidad de España? Defendamos Ceuta y Melilla y Canarias. Y en el informe de insularidad habéis estado prácticamente ausentes. Vox fue para ir a votar no. Ya no hablemos del Partido Popular, un grupo de numerosísimo. ¿Sabe cuántas señorías fueron del Partido Popular? 8. Me atrevo a decir que incluso uno menos, pero bueno, 8 senadores para defender la insularidad y las deficiencias que sufre Ceuta y Melilla con respecto a la nación.
Entonces, al final lo que se demuestra es que el patriotismo que se ejerce es un patriotismo de hojalata. Y sinceramente, han pasado 3 años desde que esta ciudad ha estado prácticamente en jaque por el país vecino y por el contexto económico. 3 años. Seguimos 3 años después hablando de informes, debates, conferencias, reuniones, vamos a evaluar, no es así, vamos a pedir, ¿vale? vamos a pedir no sé qué, vamos a pedir no sé qué estudio. Todavía desconozco las medidas concretas para paliar los graves problemas que tiene esta ciudad. Que la gente se está marchando de Melilla, señores, que la gente se está marchando, incluso están sacrificando su salario y su retribución. Yo nunca he escuchado a personas dispuestas a perder poder adquisitivo antes que quedarse en Melilla. Esto es serio. Estamos hablando de miles de jóvenes, vamos no a ir cientos, concluyendo. Permíteme hablar, miles de jóvenes que se han ido fuera de Melilla, a la península, a otros países, porque no tienen perspectiva de futuro. Y vamos a estar debatiendo sobre los informes, o si soy yo he hecho más campaña o he hecho menos campaña. Yo sí que he hecho en falta medidas. Y de verdad, a Vox a lo que le puedo achacar es que era la fuerza política que venía a regenerar. Tenéis 50 escaños en el Congreso, y a mí me hubiese gustado un desembarco de Vox en Melilla para defender la dejadez, o mejor dicho, atacar la dejadez del gobierno del Estado a estos territorios claves, que hemos aportado muchísimo a España para que se nos trate como se nos está tratando. Ahora pasamos a Gemma Aguilar, que ha pedido el turno de palabra. Bien, que no puedo negar que formando parte del gobierno se nos quedan muchísimas cosas en el tintero. Y la autocrítica, si no venimos a mirarnos un poquito el ombligo, no vamos a avanzar. Pero Podemos Melilla ha luchado y ahora tenemos la primera directora provincial del SEPE de Unidas Podemos, algo que hace 2 años yo he estado aquí y se veía inasumible. Hemos luchado, hemos trabajado y ahí está. Y ya veréis cómo los cambios van a ser efectivos, porque se trata de que cuando nosotros llegamos al gobierno, como está Ione Belarra, como está Irene Montero, como está Nacho Álvarez, nosotros no venimos a quedarnos con nada, venimos a trabajar. Y eso significa echar más horas de las que ya echamos en nuestro trabajo, ganar lo mismo o menos y realmente estar 3, 4 años, lo que toque representar para hacerlo. Sé que las palabras se las lleva el viento, pero Podemos Melilla lleva muchos años ya en esta ciudad, dando día a día, saliendo a las calles, denunciando. Todo el mundo conoce a mi compañero Pepe Ubiña. Gracias a él se han arreglado muchas cosas en esta ciudad. Gracias a él nuestras calles están mejor. Mi compañero Óscar, yo, mi compañera Gemma, en materia de educación, en materia de sanidad. Es cierto, no llegamos a todos lados, nuestro músculo es chiquito. Ojalá que lleguemos a bienestar social, porque son 20 millones de euros nada más a esa consejería. A mí también me duele. Pero por eso necesitamos que la gente de Melilla nos concienciemos, que los que entren ahí, sea yo, sea usted, sea la otra, venga a trabajar y no a robar, que es lo que ocurre mucho en esta ciudad. Para ir, Sí, si tiene alguna aportación, sí, claro, porque al antes de pasar final al siguiente es tema. que nos lo pone en bandeja, Gemma. Es decir, el reto de Podemos, habéis luchado muchísimo para ocupar la dirección del INE. Es que el reto no es ocupar un cargo. El reto no es, vamos a luchar para que al final nos sentemos ¿Y tú en por un qué sillón. estás en política? No es el reto, no es eso. El reto es que cuando uno llega, Lo ¿qué haga. hace con esa Bueno, función? pues lo vas bueno, a pues ver. mira, queda 1 año para la elección. ¿Desde cuándo ocupáis el cargo de la dirección Desde del INE? enero. Desde enero. Vale, pues desde enero. Quédate todavía con no he la clave. escuchado- Unidas Podemos, desde todavía enero no he escuchado yo es- desde enero cuál es la estrategia de Podemos que asume la dirección del INE para transformar el INE. Podemos no tiene que entrar ahí hay una gestión, hay una directora, hay unos empleados, La directora de unos Podemos. funcionarios, Por favor, y mira, hará el INE su se ha convertido trabajo. y tendrás que reconocerlo. Y me los va a planes permitir, de empleo ya que me lo pones me en- encantarán. Ya que me lo pondrás en porque en no habrá bandeja, trampas. Y ¿verdad? muchos vais a Perdóname, temblar pero- cuando no haya oportunidad ¿Qué de temblar? trampear. ¿Qué temblar? Que ni que yo Así estuviese en que el poder. cuando los Pero planes de escúchame, empleo vayan con los escúchame, criterios Gema, públicos, Gema, cuando Gema. haya transparencia, a mí, Está ahí en cuando el haya nivel de- transparencia, Vamos a vaya dejar ver lo que un se está poco el turno de trabajando. palabra. Perdóname, Bien. es que no puedo afinar. Vamos Perdóname. primero a mí Es y que ahora estás en el INE continuamos. desde enero. No conozco ninguna propuesta sobre la mesa para ver qué vais a hacer con el INE para transformarlo y hacerlo una institución útil Lee la para el prensa. servicio de los paros. No, lo he leído. No deja de hacer más de lo mismo que hicieron las anteriores directores provinciales. Sí. ¿Habéis transformado el INE? ¿Estáis atendiendo al público y acabando con las colas interminables? ¿Habéis puesto las citas para que los ciudadanos no tengan que estar permanentemente llamando a un teléfono que casi nadie coge? ¿Habéis mejorado la Gracias por política? destacar No, todo perdóname, eso, no porque lo habéis hecho, es que no los lo habéis hecho, no. cambios, Enero, los van a febrero, marzo, respirar. abril, mayo y junio. A mí vamos a dejar Vas a ver a lo Gemma. ¿no? que es Y añado trabajo. una cuestión que yo creo que también es fundamental.
la anterior directora provincial del INEM, y del anterior también, es decir, del Partido Popular y Partido Socialista, perdieron 5 millones de euros en fondos de formación porque no presentaron las cosas en tiempo y forma. Bien, ¿sabes que esa competencia, la formación, ya no la tiene el INEM? Sí. ¿Tu propio ministerio se la retira para otro ministerio? Bueno, pues por favor, ya que estáis en el gobierno de la nación, recuperad las políticas de formación para el INEM. Si hacéis eso, educación, ya ayudáis mucho. El Ministerio de Educación Pues y lo tramitará a través de la formación profesional. Pues retírenlo porque ha terminado, es decir, estamos a 6 meses. Vamos a dejar que Gemma seis hable. meses, Los criterios todavía, sean públicos y que el SEPE vaya a dar ejemplo de lo que es un buen 6 meses trabajo, y con no todos los sabemos errores ni un que euro, podamos no cometer. sabemos nada de los fondos de formación que No lo supuestamente sabrás tú. gestiona el MEC. Reúnete con la gente que están en formación, porque ellos están al tanto y se han reunido. Que no lo hay, que yo hablo con las carreras formativas, que no han sacado las convocatorias. Bueno, si tú Gemma, quieres decir aquí lo que tú quieras, pues me alegro mucho. El tiempo como no tenemos mucho tiempo, No me hace Gemma, gracia si que tiene Melilla pierda 5 si millones tiene de algo que fondos. aportar, porque vamos a concluir No, solo y hemos dices dejado a tú. José Miguel Tasende un poco de lado en el debate, si tiene algo que Sí, concluir para que el tiempo, para Ay, perdón, concluir Paula. esto. El tiempo nos pone a todas en nuestro sitio. Y cuando una persona entra a dirigir con constancia, con inteligencia, con transparencia y con ganas, vais a ver lo que es un buen trabajo cuando las cosas salgan públicas y se acaben y empiece a ver la ciudadanía ejemplo de cómo el SEPE tiene las bolsas públicas, los criterios públicos. Otros ministerios tendrán que ir copiando y tendrán que ir aprendiendo y las consejerías tendrán que ir aplicándolo. ¿Sabes por qué? Porque la ciudadanía melillense cada vez va a ser más demócrata y cada vez va a exigir más a las formaciones políticas que cumplan con la ley y que todo quede claro. Y gracias a sí, nuestra ciudad va a mejorar. Ojalá más pronto que tarde. Hemos entrado un poco en materia de empleo, del SEPE, aunque no era uno de los temas del debate, pero está bien que se hablen de otras cuestiones. Como apenas tenemos tiempo, y ya lo había mencionado José Miguel Tasende anteriormente, ha introducido este dato, es esa estimación de votos, que quería hablar de ello, pero tenemos poco tiempo, así que si nos pueden poner al menos las imágenes de esa estimación de votos y esa estimación de escaños para las próximas elecciones. Si ahora fueran las elecciones, supuestamente pues estos serían los resultados. CPM y Partido Popular, pues ambos partidos conseguirían 9 escaños, están bastante cerquitas. También la primera fuerza sería CPM con un 33,3% de intención de voto y la segunda sería el PP con un 33,2%, están prácticamente igual. Como ha mencionado, si las elecciones fueran ahora, Vox se situaría como tercera fuerza en la Asamblea y conseguiría 4 escaños. Y baja el Partido Socialista y se quedaría con 3 representantes en la Asamblea. Sin embargo, pues Adelante Melilla y Podemos Melilla pues no obtendrían esa representación en la Asamblea, ya que Adelante pues conseguiría un 1,8 de intencionalidad de voto y después Podemos recibe un 1%. Entonces quería pues hacer un repaso, una opinión sobre estos resultados, el por qué creen que cambia esto, sobre todo con la subida de Vox y la bajada del Partido Socialista, que se podría decir que es lo más destacable. También pues Ciudadanos, en las anteriores elecciones, todavía estaba Eduardo de Castro en este partido, pues entró con su escaño en estos momentos. Si ahora las elecciones fueran ahora, no las obtendrían. Así que, breve resumen, José Miguel Tasende hace mucho que no tiene la palabra, así que pasamos. Bueno, tampoco se trata de entrar en la pelea y digamos, extenderla a los 3 invitados, ¿no? Mire, vamos a ver, nos decía don Amín que a Vox se nos prometían 4 escaños en las elecciones anteriores. No es así. Yo he visto sondeos donde ustedes le daban 4.000 y pico hombre, votos. Sondeos hay para todo. Sondeos hay para todo. Estamos hablando de este que está aquí, Perfecto. que este sí que nos da 4. Realmente, si hubiéramos visto los anteriores, el porcentaje sigue subiendo. Esto es lo que. Pero bueno, estamos hablando de este mismo. Entonces a este me remito, ¿no? Y a este me refería yo cuando hablaba de ese 16,4 frente a un 1% de Unidas Podemos, que presume de que llega muy bien a la ciudadanía y gasta muy bien el dinero público. Bueno, hablaba usted también de un tránsfuga. Este es un argumento que utiliza el Partido Popular muy doloroso. Es decir, el tránsfuga, sobre todo... La intencionalidad es diferente. Permítame, porque ya, espero, supongo. La intencionalidad es diferente. Mire, realmente el tránsfuga a quien le robó fue a Vox, Entonces, vamos, esto es el colmo, porque el PP, sí, el PP, desde luego, el PP habla como si se lo robaran a ellos, al PP. Bueno,
del debate de insularidad, perdón que tengo que meterlo porque claro, es que me lo citó, mire, nuestra senadora Yolanda Merelo por Ceuta sí estuvo allí y yo mismo estuve participando como ponente en las sesiones de desarrollo de este programa, ¿no? que acabó en este documento, que finalmente no hemos votado afirmativamente, sino negativo, porque nos parece que se queda peor que corto. Y nada más en cuanto a, en fin, el desembarco de los 54 diputados españoles. Mire, vinieron aquí y precisamente se quedaron porque la delegada no permitía que se hiciera una manifestación y nuestro secretario general Ortega Smith dijo, no, aquí hemos venido, todos los que hemos venido de toda España, aquí nos vamos a quedar hasta que se haga. Estimación de voto, oiga, creo que vamos muy bien. Vaya resumiendo porque no tenemos mucho tiempo. Y ya resumido está. Vox es una fuerza que está creciendo y aquí están los datos. Pues también pasamos a esas formaciones que no conseguirían esa representación en la Asamblea, entonces pedirle la opinión al respecto, bueno, y también sobre todo pues por ese cambio, ¿no?, que quería ahondar pues con esa subida de Vox y ese descenso del Partido Socialista que en estos momentos forma parte del gobierno local. Amin Azmani. Bueno, evidentemente yo creo que este sondeo, que primero hay que reconocer que es un sondeo telemático principalmente, no es una encuesta que se hace al uso, es decir, que se llama telefónicamente y se estratifica, que creo que evidentemente el impacto es mayor. Nosotros cuando encargamos un sondeo a un sociólogo, 580 encuestas, se estratificó por diferentes barrios, porque evidentemente la población es diferente, la densidad es totalmente diferente, nos daban unos datos que estoy convencidísimo de que adelante Melilla, aunque evidentemente nos vamos a cambiar de nombre dentro de poco porque presentaremos un nuevo proyecto, una decisión que tomamos muchísimo antes de que se usurpara el nombre a nuestra fuerza política, estoy convencidísimo que entraremos en la Asamblea. Una fuerza política que solo tiene 3 años de vida, que se presentó a 2 meses antes de las elecciones, 2 meses antes de las elecciones obtuviendo 700 votos, 700 personas confiaron en nuestra fuerza política, y yo creo que los melillenses al final, en las próximas elecciones, sí que se les plantea lo que nosotros evidentemente pensábamos que iba a ocurrir en esta legislatura, y es que al final los melillenses se den cuenta de que prácticamente han gobernado todos. Unos a nivel nacional, otros en la delegación del gobierno, otros en direcciones provinciales, otros presentes en la Asamblea. A todos se les ha visto representar a los melillenses. Y yo creo que es hora de una fuerza política nueva que represente el localismo y el regionalismo que defendemos adelante Melilla. Es decir, que los melillenses vuelvan a recuperar el poder en las instituciones, y no para que las fuerzas políticas se sirvan, sino para servir a los melillenses. Yo creo que las fuerzas políticas, el Partido Popular y CPM, están sobre representados. Creo que nadie se cree que vayan a obtener ese resultado. Estoy convencidísimo de ello, porque evidentemente parece que el CPM no acusa ningún tipo de desgaste. Y hombre, yo he estado visitando los barrios, los diferentes barrios de la ciudad, y de verdad que lo que se dice del gobierno, e incluso de los que estuvieron en el poder con anterioridad, desde luego bonito no es. Bonito no es. Por tanto, yo creo que después de 3 años de vida, creo que daremos la sorpresa en la próxima Asamblea de la ciudad. Y bueno, eso al final lo decidirán los melillenses. La encuesta evidentemente son sondeos. A día de hoy ese sondeo específico muestra esa realidad con la que discrepamos, pero evidentemente respetamos. Queda un poquito menos de un año para esas elecciones autonómicas y vamos a concluir con la opinión de Gemma Aguilar, porque no tenemos más tiempo en la tertulia para entrar más en detalle, así que pasamos a Gemma Aguilar. Bien, los resultados que nos dan a Podemos Melilla no son positivos, porque no podríamos entrar en la Asamblea, con lo cual no podríamos trabajar en aspectos que entrando tendríamos todas las herramientas, pero desde luego desde Podemos Melilla lo hemos tenido siempre claro: respeto al votante. Así que el votante vote lo que quiera, y en la posición en que dejen a Podemos Melilla, si nos colocan dentro, trabajaremos para la ciudadanía; si nos dejan fuera, seguiremos trabajando para la ciudadanía. Pues aquí ya tenemos que concluir. Nos gustaría haber ahondado un poquito más en este sentido para hacer críticas, autocríticas y para comprender un poco pues por qué se ve esta estimación de voto, aunque todavía quedan bastantes meses para esas elecciones y las cosas pueden cambiar evidentemente. Pero ya nos tenemos que despedir, así que primero vamos a dar las gracias de nuevo a los tertulianos de este jueves. Gemma Aguilar, muchísimas gracias por estar por primera vez con nosotros, esperemos que sea más veces. Amin Azmani, muchísimas gracias por estar por segunda vez con nosotros. También José Miguel Tasende, que hace ya unas cuantas semanas que no venía. Muchas gracias por estar con nosotros. Y como siempre también agradecer a los espectadores por confiar en Popular Televisión Melilla y en concreto en el programa de La Réplica. Ya terminamos y les esperamos la semana que viene, el martes concretamente, con el programa de entrevistas. Muy buenas noches y hasta la semana que viene.